Alicia en el País de las Maravillas. Una tarde calurosa de verano, estaba Alicia en el río junto a su hermana. Trataba de matar el aburrimiento como podía, cuando de repente pasó por ahí un conejo que llevaba puesto un chaleco. «Voy a llegar tarde», decía el animal mirando su reloj. Alicia lo siguió hasta una madriguera, entró tras él y cayó por un largo pozo hasta que de repente apareció en una sala que tenía muchas puertas, y en el centro una mesita de vidrio que contenía una llave dorada. Probó a abrir con ella todas las puertas hasta que encontró la que abría. Al otro lado había un jardín precioso, pero la puerta era demasiado pequeña para ella. Miró hacia la mesa y vio una botellita con una etiqueta que decía «Bébeme». Bebió un poco, que se hizo tan pequeña que pudo pasar por la puerta hasta el jardín. Pero entonces se dio cuenta de que había dejado la llave encima de la mesa y ahora no podía llegar hasta ella, hasta que descubrió que debajo de la mesa había una cajita con un pastel en el que ponía «Cómeme». Alicia hizo caso y empezó a crecer y crecer hasta que llegó casi a los 3 metros de altura y se golpeó con el techo de la habitación en la cabeza. Pero claro, ahora no podía volver al jardín y eso hizo que se pusiera a llorar. Al cabo de un rato, apareció por allí el conejo blanco con un par de guantes blancos en una mano y un abanico en la otra. «La duquesa se enfadará si la hago esperar», decía. «Señor conejo, espere un momento, por favor», gritó Alicia. Pero el conejo salió corriendo a toda velocidad, tanto que se le cayeron los guantes blancos y el abanico. Como hacía mucho calor en aquel lugar, Alicia agarró el abanico del conejo y comenzó a abanicarse con él. Como se dio cuenta de que volvía a hacerse pequeña otra vez, lo soltó rápidamente antes de que fuese demasiado tarde. Intentó de nuevo agarrar la llave de la mesa, resbaló y de repente apareció metida en el agua salada hasta la barbilla. Pero no era agua salada, era el estanque de lágrimas que había producido antes de echarse a llorar. Pronto, el estanque se llenó de toda clase de animales: un dodo, un ratón, pájaros y un pato. Todos empezaron a nadar juntos y lograron llegar hasta la orilla del estanque. Como todos estaban muy mojados y querían secarse, el dodo propuso un divertido juego. Todos correrían en círculo a su antojo y se detendrían en el momento en que quisieran. Alicia pensó que era un juego un poco extraño, pero como todos ganaron, le pareció divertido. Entonces pasó por ahí de nuevo el conejo. Estaba muy nervioso y miraba hacia todos lados buscando algo. Tengo que encontrarlos, como sea, si no la duquesa». Alicia, que oyó el conejo, supuso que lo andaba buscando eran los guantes blancos y su abanico. «Mariam, ve a casa ahora mismo y tráeme los par de guantes y un abanico». Alicia pensó que le estaba confundiendo con su doncella, pero como quería ayudarle, le obedeció. En la casa se encontró una mesa en la que había un abanico y 2 o 3 pares de diminutos guantes blancos. Al lado, una botellita de cristal sin etiqueta alguna. Decidió probarla y de repente creció tanto que quedó encajada en la casa y ya no pudo salir. El conejo y otros animales trataron de sacarla y hasta pensaron en quemar la casa, y finalmente sucedió que cayó una granizada de piedrecillas. Por supuesto no eran piedras comunes y Alicia se dio cuenta de que se convertirían en pastas de té cuando caían al suelo. Comió una y ¿qué crees que pasó? Que Alicia volvió a hacerse pequeña y salió corriendo de la casa. Se adentró por el bosque y decidió que primero debía hacer era recuperar su tamaño y lo segundo regresar al precioso jardín. Al cabo de un rato se encontró con una oruga que desde lo alto de una seta fumaba en una narguile. «¿Quién eres?», preguntó la oruga. «Creo que ya no lo sé, he cambiado tantas veces de tamaño que me siento un poco confundida», dijo Alicia. «¿De qué tamaño quieres ser?». «Me gustaría ser un poco más grande». «Un lado estará más grande y el otro más pequeña», contestó la oruga, mientras se bajaba de la seta y se alejaba entre la hierba. Alicia permaneció unos instantes tratando de entender lo que le había dicho la oruga,
hasta que por fin lo consiguió. Arrancó un pedazo del lado derecho de la seta y lo mordió. Se hizo tan pequeña que su barbilla se golpeaba con los pies, así que mordió otro lado del lado izquierdo de la seta. Pero su cuello comenzó a crecer tanto que sus manos no le llegaban a la cabeza y un pájaro la confundió con una serpiente. Volvió a comer de uno y otro lado hasta que consiguió recuperar su tamaño habitual. Llegó a un claro en el bosque en el que había una casa de 1 metro de altura. Comió otro pedazo de la seta para hacerse más pequeña y entró. En la cocina de la casa había una cocinera que estaba preparando una sopa que olía muchísimo a pimienta. Junto a ella había un gato que no paraba de sonreír y en el centro estaba la duquesa sentada en un taburete arrullando a un bebé. Sin duda era un lugar muy curioso. Disculpe, ¿podría decirme por qué el gato sonríe de oreja a oreja?, preguntó Alicia. Porque es un gato, Chais, dijo la duquesa. Por cierto, tengo que irme a jugar el croquet con la reina. Toma, puedes arrullarlo si tú quieres, dijo la duquesa lanzándole el bebé a Alicia. Alicia se adentró de nuevo en el bosque con el bebé, que por otro lado no se parecía nada a un niño. Cuando la apoyó en el suelo, éste se convirtió en cerdo y se marchó totalmente feliz. Alicia empezaba a estar realmente perdida cuando se encontró con el gato Chaisri. Gatito Chaisri, ¿podrías decirme qué dirección debo tomar? Depende de dónde quieres ir. Si continúas por ahí, te encontrarás con el sombrerero. Y si lo haces por ahí, lo harás con la liebre de marzo. Pero no importa, porque los dos están igual de locos. Alicia decidió visitar a la liebre de marzo, ya que había conocido antes a otros sombrereros. En el jardín de la casa de la liebre estaban ella y el sombrerero tomando el té. Alicia decidió sentarse junto a ellos, aunque parece que eso no les gustó demasiado. ¿En qué se parece un cuervo a un escritorio?, preguntó el sombrerero a Alicia, abriendo mucho los ojos. Tras unos instantes pensando, Alicia acabó contestando: Me rindo. No lo sé. Yo tampoco. No tengo la más remota idea, dijo el sombrero. Por cierto, son las 6. Aquí son siempre las 6, así que es la hora del té. Alicia no entendía muy bien las cosas de las que le hablaba la liebre y el sombrerero, así que decidió marcharse. Volvió a adentrarse en el bosque cuando se encontró con un árbol con una puerta. Entró y volvió a la sala de la mesa de cristal. Pero esta vez Alicia lo consiguió. Agarró la llave dorada y abrió la puerta que daba al jardín. Mordió un trozo de seta hasta que midió unos 30 centímetros de altura y se adentró al pasillo hasta llegar al hermoso jardín. En ese momento sonó un gran ruido y comenzaron a llegar los soldados, cortesanos e infantes, todos ellos vestidos como las barajas de cartas. Al final de todo, se quitó, apareció el conejo blanco y el rey y la reina de corazones. ¿Quién es esta?, preguntó la reina señalando a Alicia. Soy Alicia, su majestad. ¿Sabes jugar al croquet? Sí, contestó Alicia. Entonces ven. Alicia, en el país de las maravillas, no había visto nunca jugar al croquet de esa manera. El campo estaba lleno de agujeros, las bolas eran erizos, los mazos flamencos y los soldados permanecían doblados formando los aros. Además, todos jugaban a la vez, discutiendo todo el rato, y cada vez que la reina se enfadaba gritaba: ¡Que le corten la cabeza! Cuando ya no quedaron jugadores, porque todos habían sido condenados a muerte por la reina, se acabó la partida de croquet. Alicia continuó sus aventuras en el país de las maravillas. Conoció a la falsa tortuga y también al grifo, un animal fantástico, mitad águila y mitad león, hasta que un día el país entero se paralizó porque empezó el juicio. El conejo blanco hizo sonar 3 veces la trompeta y expuso en voz alta: La reina de corazones preparó unas tartaletas en un día de verano, y la jota de corazones le robó las tartaletas y se las llevó a otro lado. Se armó un gran revuelo
en la sala y empezaron a declarar los testigos. El primero en hacerlo fue el sombrerero. Tras él lo hizo la cocinera de la duquesa. ¿Y cuál fue la sorpresa de la pequeña Alicia cuando escuchó su nombre como próximo testigo que debía declarar? Al levantarse, había crecido tanto que volcó un banco de la sala, y con él todos los animales que estaban en él sentados. La muchacha dijo no saber nada del asunto de las tartaletas. El juicio continuó y cuando el acusado de robarse las tartaletas, la Jota, estaba a punto de ser condenado, Alicia intervino en su ayuda. —¡Que le corten la cabeza! —gritó la reina con todas sus fuerzas señalando a Alicia. Entonces toda la baraja se elevó por el aire y cayó sobre Alicia asustándola. —Alicia, Alicia, despierta. Llevas durmiendo un buen rato —dijo su hermana. —¿Eh? Ah, sí, si supieras todas las cosas que he soñado —dijo Alicia. Y la pequeña comenzó a contarle a su hermana, tal y como la recordaba, todas aquellas extrañas historias que había vivido en el país de las maravillas. Al cabo de un rato, Alicia se levantó y salió corriendo, y su hermana se quedó dormida pensando en la pequeña Alicia y en sus aventuras hasta que ella también empezó a soñar. En su sueño vio al conejo blanco, al ratón cruzando el estanque, a la liebre de marzo tomando el té y la reina de corazones condenando a muerte a sus invitados. Tras esto, pensó en su hermana, en cómo en un tiempo sería mayor, pero pese a eso, seguro que continuaría historias maravillosas a otros niños recordando con ellos sus felices días de infancia. Fin.